Bienvenidos a Campus Global, el programa de análisis multidisciplinar de AFIT que tiene como propósito que todos podamos aprender en AFIT sin la necesidad de tener un carnet. Eh, Hoy nos vamos a enfocar en un tema que yo creo que es necesario. Recuerdo el año pasado cuando empezó el encierro, también Johnny nos acompañó en un programa como para analizar los efectos del teletrabajo. El hecho de que nos habían mandado para la casa como súbita e involuntariamente, pues pensábamos que iba a tener implicaciones y hicimos un programa muy interesante a mi juicio que se llamó Luces y sombras del teletrabajo y analizamos un poco qué significaba eso para, para, para las empresas, para los empleados, para el desempeño de la gente. Y bueno, después de un año y medio ya casi, ahora parece que las cosas están un poco menos graves y nos están diciendo que tenemos que retornar a las oficinas y que tenemos que retomar también la presencialidad. Entonces, se me ocurre que si el encierro hubiera sido de 15 días, pues tal vez no nos hubiéramos tenido tiempo de acostumbrarnos y no hubiera sido traumático regresar, pero después de un año, si quedamos vivos, pues los humanos somos un animal de costumbres y es posible que nos estamos acostumbrando otra vez a estar en la casa y no en la oficina, y ahora que nos están diciendo que volvamos, pues yo creo que otra vez se van a presentar algunos fenómenos. No tienen que ser ni negativos ni positivos exclusivamente, pero algo va a pasar y tenemos que analizarlo y hay que tomar alguna medida. Entonces, para analizar este tema, pues estos son nuestros invitados. Yo quisiera, y en esto cada quien que intervenga cuando considere más pertinente, eh, yo me imagino que así como nos mandaron para la casa, que fue de pronto masiva y repentinamente, yo creo que no sería sano que nos regresen también masiva y repentinamente. Eso es lo que uno se supone que debía hacer. O sea, va a ser más bien como un proceso de reacomodación. Pero aunque sea más lento el regreso que la ida de la oficina, pues eso no exime que vamos a tener algunos problemas. Y entonces, la idea es como partir el análisis en tres escenarios diferentes. Es cuáles serían las implicaciones para las organizaciones que vuelvan las personas o parte de ellas, e incluso que algunas no quieran regresar, porque yo creo que eso hay que contar con eso. Hay mucha gente que está contenta ya no tener que montar en bus todas las mañanas. La otro ámbito como de análisis sería cuáles son las implicaciones para los jefes, para los líderes de las personas, el recibir otra vez a las personas que se reacomodan y todo eso. Y por último, no por menos importante, sino por orden, digamos cualquiera, y es cuáles son las implicaciones para las personas específicamente de regresar y de reacomodarse. Entonces, empecemos por lo de la organización. ¿Cuál creen ustedes que serían como esos factores que habría que considerar en ese retorno de la gente a la organización físicamente? No sé quién quiere Antes de empezar. empezar, si me permite, profe Johnny, les quiero proponer un contexto adicional, Ya. porque eso sucede en medio de 4 grandes preguntas que nos estamos haciendo. Antes del COVID, o antes de la aparición del COVID, teníamos el contexto de la cuarta revolución industrial y las compañías están hablando de la adaptación a la inteligencia artificial, a la capacidad de tener conectividad o Internet de las cosas, la capacidad de trabajar virtualmente ya estaba siendo parte de la conversación. Ujú. Pero no solamente esto, en un estudio que realizaron cerquita de la Universidad de Oxford, encontraron que la empleabilidad iba a cambiar a raíz de la cuarta revolución industrial. Y esa pregunta ya estaba haciendo parte de la conversación de las empresas. ¿Qué tipo de empleos, qué tipo de competencias, qué tipo de habilidades requerimos de las personas? Ujú. Adicional a esto, hay un contexto, Johnny, no sé si estés de acuerdo conmigo, y Juan David,
y es que los cambios generacionales que estamos presentando, antes justo de presentarse la COVID, ya venía una transición demográfica con unas formas de ver el mundo diferentes, donde los centennials empiezan a aparecerse y empiezan a estudiarse la forma de aproximarse al mundo, y aparece un tercer contexto, el tema de las preguntas de la sostenibilidad, el tema de cómo cuidamos este mundo, cómo nos comportamos en él, los objetivos de desarrollo sostenible. Esos tres elementos que son realmente relacionados entre sí hacían parte del contexto empresarial antes de que apareciera la COVID. Y justo aparece la COVID, y aparece la pandemia, aparece el encierro, que acelera, dicen algunos, el contexto de la cuarta revolución industrial y la sustitución de competencias. Pues ahora que nos piden regresar, no solamente es un regreso a lo que antes teníamos, no, regresamos a una nueva normalidad y regresamos con algunos de esos cambios acelerados o con la pretensión de cambios acelerados. La realidad es que no regresamos a trabajo presencial, estamos regresando a trabajo en condiciones mixtas. Nos pasa en la universidad, tenemos estudiantes desde la casa, mientras que estudiantes están viendo la materia en presencialidad. Está pasando igual en las empresas. Algunos empleados se quedan en casa y algunos empleados están regresando a condiciones de presencialidad, donde con toda seguridad no son los mismos hábitos que tenían antes y tampoco los mismos hábitos que tuvieron durante año y medio. Quería poner ese contexto adicional para esta conversación, Johnny, ¿qué te parece? Claro, totalmente de acuerdo, Alex. Yo creo que has tocado un tema importante y es que la razón por la que estábamos en el encierro y fue una razón coyuntural, ¿cierto? Que fue una pandemia, pues, que nos colocó en una emergencia sanitaria que nos obligó a irnos intempestivamente, digamos, rápidamente, en cuestión de un par de semanas ya estábamos todos en casa, pero también de una manera improvisada y de una manera involuntaria. Y eso es una marca, digamos, que está en la manera como llegamos a ese trabajo en casa, ¿cierto? Ese teletrabajo un poco forzoso. Pero el asunto es que no estábamos solamente en una condición de teletrabajar, estábamos en una transición cuya dimensión es estructural, ¿cierto? Y es el cambio de la tercera a la cuarta revolución industrial, ese contexto de la revolución industrial, digamos, 4.0 que estamos enfrentando y que esta pandemia lo que hizo fue apresurar, ¿cierto?, el ingreso en ella, la aceleró, como bien lo has dicho, Alex. Y eso no es una cosa menor, porque nos ha tocado en ese año y medio desarrollar nuevas competencias, por ejemplo, para el trabajo desde casa, para el manejo de las plataformas, para el ejercicio de una nueva forma de la didáctica, para de una nueva forma del trabajo, por ejemplo, en equipos virtuales, etcétera. Entonces, esto no es un asunto meramente, digamos, de regreso y de volver a lo que estábamos antes, porque lo que estábamos antes ya no es igual, o sea, no estamos volviendo verdaderamente al punto de donde arrancamos, estamos llegando a una presencialidad renovada, por ejemplo, por esta condición híbrida y con una particularidad, y es, abrimos un nuevo canal de comunicación. Ahorita, digamos, el trabajo queda más intensificado por una razón, y es que las plataformas no las cerramos, las plataformas una vez las abrimos, han quedado abiertas, es decir, que mientras estamos en la presencialidad, el trabajo por plataforma sigue fluyendo. Hay gente que va a estar conectada, pero hay demandas que van a llegar por, digamos, las plataformas, porque las plataformas también tienen sistemas de chat, por ejemplo, como la plataforma Teams o cualquiera que ella sea, que a uno le hablan por el chat ahí. Entonces, además de que aprendimos a manejar la plataforma, eso nos implicó un desgaste, ¿cierto? Una curva de aprendizaje que fue, digamos, difícil, duro al principio, mientras la aprendimos a dominar. Ya una vez la hemos dominado, el asunto es que eso no se va a desaparecer, pero el trabajo, digamos, va a quedar reconfigurado porque ahorita tenemos que hacer, por ejemplo, llegar a la clase y cuadrar a los presenciales y a la vez a los virtuales, ¿cierto? Los que van a estar allí, a hablar con ellos y desarrollar una nueva competencia para hacer, digamos, para tener la capacidad de atender a los que están enfrente nuestro copresenciales y a la vez los que están por el sistema, digamos, hablándonos. Entonces, esto no lo vivíamos hace un año y medio. Hace un año y medio, nosotros como profesores llegábamos a la clase y no nos imaginábamos que nadie estuviera conectado. Ahora hay que contar con que llegamos a la clase y alguien está conectado y hay que tener la habilidad para no perder de vista a ese estudiante, para no dejarlo por fuera, para no invisibilizarlo, ¿cierto? Para hacerlo parte, digamos, de la reunión, y esto es un nuevo contexto, Alex. Entonces yo creo que tienes razón cuando dices el asunto no es igual, está moldeado por una serie de condiciones, además una condición que señalas que es muy cierta. Los centennials, ¿cierto? Son nativos digitales de manera más decidida. Entonces, para ellos, incluso miren una cosa curiosa, los estudiantes pedían regresar y una vez pudieron regresar,
no todos están llegando al salón de clase. Hay algunos que dijeron, no, profe, yo me sigo quedando en la casa. ¿Por qué? Porque para ellos le encontraron el beneficio y la comodidad y las ventajas a la virtualidad y ya no la interrogan. Ya dicen, no, yo me puedo quedar acá. Y son estudiantes, digamos, que pertenecen a un entorno digital en el cual eso ya no se interroga. Entonces yo creo que ese señalamiento de, digamos, del contexto, de la aceleración, de la cuarta revolución y el cambio demográfico son desafíos, digamos, nuevos que tenemos que enfrentar, son nuevas formas de enfrentar el trabajo y de organizarnos que no son los que estaban exactamente hace un año y medio. Sí, y finalmente, porque usted lo menciona muy bien, no es unas revoluciones dramáticas, sino que son procesos. Además, porque no podemos generalizar, o sea, algo que leí hace poco, que escribí también lo mencionaban que solamente el 18% de la fuerza laboral del planeta había podido ingresar al teletrabajo, o sea, el otro 82% siguió trabajando como siempre, o sea que lo que tuvimos fue como una realidad adicional, paralela, y teníamos que seguir como organización lidiando con eso, como trabajo con los que estoy viendo y puedo regañar en directo y los que le mando un mensaje. Pero yo creo que de ese 18 no sabemos cuánto va a poder regresar, seguramente una parte, y como dicen ustedes, no todos, pero eso a nivel de organización, ¿qué creen ustedes? Implica, a mí de entrada me parece que iba a ser como una lección que tenemos que aprender, y es que vamos a tener que desarrollar una capacidad de flexibilidad generalizada en todo, porque todo está en discusión, todo puede cambiar y rápido, todo hay que volver a considerar porque los clientes ya no tienen que venir, los empleados tampoco, un montón de cosas, y no sé si todas las organizaciones creen ustedes que están conscientes de eso, que va a ser la flexibilidad una de las capacidades que tienen que desarrollar y rapidito, o los que dan la tequia acomodar son los demás. ¿Qué creen ustedes? Mira, yo creo una cosa, Juan y Alex, yo no sé si Alex comparte mi punto de vista. La verdad es que la flexibilidad como una competencia que tienen que desarrollar los trabajadores, los individuos y las organizaciones es una realidad que viene ocurriendo desde 1973, ¿cierto? Desde 1973 se cambió el paradigma, ¿cierto? De un modelo de producción rígido, que fue el modelo fordista, a un modelo de producción flexible, que es el modelo, digamos que además se llama así, es el modelo de flexibilización laboral o el modelo toyotista, ¿cierto? El desarrollado pues en el oriente, por Taiichi Ohno y tal, en una forma, digamos, inversa de pensar incluso el sistema de la producción, y ya no es fundamentado en la oferta, sino en la demanda, lo que implica entonces que las empresas tienen que tener la suficiente flexibilidad para ampliar, digamos, las plantas de personal cuando aumentara la demanda y disminuirla o adelgazarla cuando la demanda disminuyera. Esa adaptabilidad y esa flexibilidad de las organizaciones, la verdad, ha venido, digamos, aconteciendo, pero lo que yo creo es que de verdad a veces las organizaciones no son tan conscientes y todavía no están tan sensibles a que eso es una realidad que se ha impuesto, hay que flexibilizar. Yo creo que estamos todavía en puntos de transición en la que flexibilizamos unas cosas, pero todavía seguimos siendo rígidas en otras. Por ejemplo, todavía seguimos siendo rígidos en los sistemas de compensación. Siguen habiendo sistemas de compensación a los empleados que siguen siendo viejos, ¿cierto? Que no los revisamos hace 15 años, que están fundamentados en la familia, cuando las nuevas generaciones no están casadas ni tienen hijos, pero ahí está, ¿cierto? Pero en otras cosas hemos flexibilizado la jornada, los contratos. Los contratos sí están flexibilizados, ¿no? Eso sí no hay que negarlo. A 3 meses, a 6 meses, es así, es la flexibilización pura, pero es una flexibilización asimétrica. Yo creo que hay que decirlo, pues, con respeto de las organizaciones. Hay una ventaja de la flexibilización que han tomado las organizaciones, pero todavía no flexibilizamos, por ejemplo, que un trabajador diga, mire, hoy me quedo en la calle y vengo a trabajar. No, tiene que venir a trabajar, ¿cierto? Tiene que hacer la presencialidad. Entonces, yo creo que de verdad las organizaciones todavía no incorporan de todo la gramática de la flexibilidad en una dimensión más integral, más amplia, y creo que es el desafío. Cuando hablamos, por ejemplo, de nuevas competencias, esto que habla ahorita Alex, de las nuevas condiciones de la empleabilidad, hay una competencia que hay que desarrollar en este panorama de cuarta revolución industrial y de cambio vertiginoso. Hay una cosa en la que
hay una competencia que las organizaciones tienen que desarrollar y es aprender a gestionar el cambio. Y este proceso de retornar a la oficina es un nuevo proceso de cambio. Así como fue un proceso de cambio mandarnos a todos intempestivamente en 2 semanas para la casa, es otro proceso de cambio, ahorita digamos, de un cambio inverso y de una adaptación inversa de regresar a la oficina, ¿cierto? Entonces ahí hay otro desgaste, hay un costo psíquico para las personas y para las organizaciones, para los líderes, de volver a organizarse en función de unas nuevas coordenadas. La presencialidad, ¿cierto? La condición híbrida, la presencia de unos y no de otros, de un día unos, de otros, de una jornada uno, de una jornada otros, la condición de organizar la reunión para estar unos presentes y otros en línea. Es decir, ahí hay una dimensión nueva, digamos, que nos toca volver a incorporar como una habilidad que tenemos que conquistar. Pero el asunto es que mientras la flexibilidad cognitiva, que es la competencia individual, se exige demasiado a los individuos, a las organizaciones se le olvida que es correspondiente. Si las personas tienen que tener flexibilidad cognitiva, las organizaciones tienen que tener flexibilidad organizativa, flexibilidad estratégica. Porque si no se flexibilizan en la estrategia y en la forma de organizarse, pues también van a quedar demasiado constreñidas y al final pueden colocarse en riesgo de supervivir porque el mundo está cambiando, el mundo no ha parado de cambiar. No sé qué piensas tú, Alex. Pues me tocaste temas que son de mi corazón y pues soy ingeniero de producción de formación de base y el tema está, Juan, en el concepto de productividad. ¿Qué se entiende por productividad? Porque antes entendíamos que la productividad estaba asociada a algunos de los jefes a la persona que está en el trabajo. Y por eso es que los contratos están por términos de tiempo y no por términos de objetivos. Y parte de los cambios que genera esto es que ya empezamos a ver que la persona la puedo medir por objetivos, esté o no esté en el puesto de trabajo. Eso ya cambia paradigmas que se han enseñado por más de 100 años en el mundo de la administración de los negocios. Recuerden ustedes que cuando Fayol propuso la administración de la función administrativa, propuso 5 funciones básicas que se han ido cuestionando en el tiempo, pero siguen siendo las funciones que se enseñan. Y la primera, Johnny, tú lo tocas, planear. Entonces, uno planee muy bien y planee cómo cada persona tiene y organice las personas, que la segunda organice, y en la organización uno hacía cuentas de horas. De hecho, habían expresiones de horas, personas sentadas en el puesto de trabajo, claro, sí. Empezaron a cuestionarlo con Toyota. No mida horas, mida productos, mida resultados. La tercera era dirigir, la cuarta coordinar y la última, que es la que reta mucho ahorita la organización, es el controlar. Listo, entonces, ¿cómo es el concepto de control? ¿Cómo controlo el cumplimiento de ese tiempo de la persona que contraté? Porque el contrato laboral no ha cambiado eso, ha flexibilizado, pero sigue siendo medido en tiempos. Yo contrato por un tiempo de unas 8 horas, tiempo indefinido, sigue siendo tiempo. Para cuando pasamos a temas de objetivos, ¿qué es lo que se controla y cómo se controla? Y por eso es que hoy se reta lo que se enseña para administrar, se reta la estrategia. Hoy hay que enseñar que la estrategia es emergente, que no es un tema que usted planee para 10 años, como antes decían. Saquen una gran mega a 10 años. Hoy, la pandemia nos mostró que megas a 10 años no es posible. Y un consultor que venda eso le está robando plata a la empresa. Pues yo lo digo así con todo el respeto para los compañeros consultores. Sí, sí. Se requiere adaptabilidad. La flexibilidad que tú dices estratégica es adaptabilidad en términos de empresa. Y por último, al final, seres humanos. Entonces hoy ya se está enseñando a, tenga en cuenta las emociones, porque siempre que hay cambios hay pérdidas. Entonces tienes toda la razón en lo que propones, John. Sí. Una cosa, antes de pasar al tema de los jefes o los líderes, que yo no sé si ya es pecado decir jefe, parece como que es una palabra fea. Hay una cosa que yo todavía no, pues porque no es mi tema de trabajo, pero sí me inquieta, y es que nos gastamos un montón de años diciendo, y yo creo que no es mentira, que no solamente las empresas valían por los activos y las máquinas, sino porque parte del éxito estaba asociado a la construcción de una cultura organizacional. Y yo creo que es cierto, pero me da la impresión que de pronto estas circunstancias que estamos atendiendo nos han exigido que tenemos que repensar bien eso si lo hacemos bien, porque me da miedo que hayamos asociado culturas organizacionales a cosas físicas o incluso a una dinámica presencial. ¿Y cómo hago yo para homogenizar una cultura organizacional si tengo unos que están en la oficina y otros en una pantalla? ¿O eso es que yo soy muy paranoico? Bueno, yo ni qué psicólogo me puede ayudar en eso.
Ya. Paranoico la pregunta, profe. Sí, no voy a decir nada sobre lo paranoico, no es de eso lo que voy a hablar. Voy a hablar exactamente de esto que dice Juan, no, mira, es que la variable cultura es una variable intangible, es una variable simbólica, ¿cierto? Es decir, que en nada afecta que la persona esté presente o esté distante. Finalmente, una cultura es un dispositivo simbólico en el cual hay un conjunto de significados compartidos que son transmitidos de unos trabajadores a otros, de unos líderes a los colaboradores, de los colaboradores entre sí. Es decir, que realmente la presencialidad no es sino una variable entre otras posibles frente a la que la cultura, digamos, transmitir algún significado. Es legítimo, es válido, es pertinente, es igual de responsable, es igual de funcional y de productivo. Es decir, no hay ningún problema con que estemos unos presentes y otros no. Lo que pasa es que para empresas, digamos, y para la mayoría de empresas que fueron además presencialistas fuertemente hasta esta pandemia, pues el asunto de la virtualidad todavía era extraño. Pero miren, las grandes corporaciones, por ejemplo, multinacionales, ya habían estado navegando en la virtualidad. El trabajo virtual no es una innovación. El teletrabajo, digamos, ya casi que lleva 50 años hablándose, implementándolo. Entonces, lo que pasa es que realmente a veces las organizaciones y algunas instituciones sociales son muy lentas en integrar los cambios, se demoran, son muy resistentes a ingresar, ¿cierto? Nuevas modificaciones, formas de hacer que no son, digamos, tradicionales y convencionales, pero realmente la cultura se va a reorganizar ahora bajo la condición de tener personas presentes y personas virtualmente, y se puede organizar una cultura. Ahora, también hay culturas que son más proclives al cambio, ¿cierto? Hay culturas, digamos, más flexibles, hay culturas que están más mediadas por un liderazgo, digamos, que también se dispone a ser un eje transformador y no un eje conservador, ¿cierto? Están también culturas que aprenden más ágilmente, ¿cierto? Esta dimensión, digamos, de la agilidad hoy en día es una cosa, digamos, que es la nueva impronta de la nueva organización de trabajo, que además estamos aprendiendo de las startups. Por ejemplo, las startups tienen dos cosas que son, digamos, importantes: incluyen el error y además se adaptan rápidamente al cambio. Y yo creo que están montando un paradigma de empresa distinto y que vamos a tener que adaptar. ¿Por qué? Porque si las empresas no la adaptan, pues el problema es que la revolución tecnológica está produciendo un efecto de cambio vertiginoso que no es fácil de detener, y que en caso de que no seamos capaces de adaptarnos, pues vamos a perecer. Entonces, en ese sentido, Juan, la cultura tiene que ser una cultura también que sea proclive a apoyar el cambio como una realidad que vamos a enfrentar como organización. Y no solamente para decir que la organización va a cambiar, también van a tener que cambiar las personas. Entonces, digamos, es un cambio que toca las diferentes esferas. Una cultura, digamos, que sea proclive al cambio, unos líderes que sean proclives a promocionar el cambio, ¿cierto? Y a apoyarlo, y unas personas que estén abiertas a incorporar también el cambio, sin negar que van a haber momentos, digamos, normales, como en todo proceso de cambio, de resistencia, porque la gente siente que pierde cosas, ¿cierto? Y se resiste, y no es fácil salir de la zona de confort, ni para los líderes, ni para las personas, ni para las organizaciones. Entonces, tenemos que contar con que parte del proceso de cambio incluye también la dimensión de la resistencia al mismo, pero eso no es una cosa extraña para el cambio, es parte constitutiva de él, y hay que aprender a contar con eso y aprender a gestionarlo para también incluso tomar ventaja. La resistencia al cambio tiene una ventaja, y es que es una función crítica del cambio mismo. Cuando la gente se resiste, en parte nos está devolviendo algo que es crítico respecto a lo que queremos hacer, y hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, no hay que forzar a la gente a que vuelva inmediatamente y todos otra vez a la presencialidad. Un momentico, si la gente resiste, o también tiene que decir, hombre, seamos un poco más cuidadosos. Yo diría algo así como, también las empresas tienen que desarrollar una cierta empatía, una cierta, incluso si lo quieren decir así, ¿cierto? Una cierta disposición compasiva con sus empleados, porque ya colocaron mucho esfuerzo en irse para la casa, ¿cierto? Y lo hicieron sin ningún problema. Ahora, para retornar, un poco de paciencia, un poco de tolerancia, un poco de reconocimiento de las diferencias, no nos quedaría mal. Un poco de empatía con el empleado también, gracias a lo que conquistamos de sensibilidad frente a la salud mental, no nos quedaría mal. No hay que forzar a un empleado que tiene, por ejemplo, un demasiado temor a volver, o tiene, digamos, una animadversión contra el contacto social porque sigue sintiéndose amenazado. Pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante seguramente. Ahí le voy a dar la palabra a Alex, no sé si iba a complementar algo, Alex.
Te quería interrumpir como 3 veces, pero dije no, que es completamente parte No, de perdón. No, porque muy chévere lo que propones, Juan. La pregunta es, ¿qué es cultura? Y ya por allá Johnny nos propone que hay unos temas de unos símbolos, unos elementos simbólicos. Uno los puedes componer, pero las compañías creen que cultura es una definición que hacen formalmente y no que es la una ponen en la cartelera y que la gente Eso la sí. tiene que aprender y ya, listo. No es eso. Ajá, sí. Porque esos símbolos tienen sentidos cuando se vuelven prácticos en la realidad, pero para que estén en la realidad no solamente juegan lo formal, y lo formal está dispuesto a la jerarquía, está la visión, misión, lo que puedan escribir en la cartelera que mencionamos, sino que también aparece lo informal. Y en lo informal, los espacios de conversación sí alimentan la cultura. Ya cambia la informalidad, ya cambia la forma como hacemos lo informal. Por eso algunas de las compañías están invitando que a partir de esquemas virtuales también generemos espacios informales. Como nos tocó uno celebrar cumpleaños, también lo están haciendo en esquemas informales. Pero hay algo que es muy importante de sumar ahí. No solamente es la condición formal, no solamente es el contacto informal, sino también el contexto o el entorno propone elementos simbólicos que se convierten en hábitos o en rituales. Y esta pandemia sí nos cambió rituales y sí nos ha cambiado hábitos. Y nos va a cambiar la forma como nos relacionamos o como tenemos hábitos al interior de los equipos de trabajo. Comprender eso requiere que tengamos claro el sistema de creencias en que creemos. Y por eso yo decía que el contexto que traíamos, la cuarta revolución industrial, el cambio generacional y el concepto, sobre todo de sostenibilidad, empieza a generar un sistema de creencias. La sostenibilidad nos está retando. Los últimos días está lloviendo como nunca antes. En Europa, en Bélgica, en Alemania, se está viendo incidentes de inundaciones que no se veían en países como estos. En China hace poco una inundación. En Colombia lo estamos sintiendo cuando deberíamos estar en verano, estamos en lluvias. Y cuando estamos en lluvias, estamos en verano. Y empiezan las personas a preguntarse qué hacer más allá. Y el sistema de creencias empresariales está cambiando por un sistema de qué espera la empresa producir para la sociedad o qué se espera de la empresa. Y eso sí está cambiando la forma de relacionarnos. Y eso nos va a traer unas formas de conversación. Hoy algunos hablan de sostenibilidad, no solamente porque lo miden los estándares GRI, también hablan de sostenibilidad porque aparecen conceptos como capitalismo consciente, que algunos critican como si fueran utópicos, pero ya hay empresas apostándole a eso. Ya hay mensajes empresariales donde dicen, nosotros aportamos valor social. Y ese sistema de creencias empieza a cambiar la forma como empezamos a relacionarnos y cómo vemos el mundo. Y por tanto, aparece eso que Yuri menciona, y es la necesidad de la empatía. No solamente con mi empleado, mi colaborador, mi compañero de trabajo o con quien yo dependo, con mi jefe, porque también hacia los jefes podemos ser empáticos, sino también la empatía con mi cliente, con mi proveedor y con la sociedad en general en lo que estamos atravesando juntos. Sí, yo creo, Alex, que este asunto, digamos, de la organización consciente, ahora lo vamos a hablar seguramente y tú tendrás ahí mucho que aportarnos, y es también que se está hablando ahora de un liderazgo consciente, de un liderazgo ético, ¿cierto? Y yo creo que ahí también es importante, ahorita seguramente hablamos de esto que implica para los líderes esta situación que nos esbozas. Sí, yo planteaba un poco la pregunta de la cultura porque yo creo que, como bien lo dijeron ustedes, es una construcción simbólica. Y tal vez el hecho de haber estado toda la vida trabajando en la presencialidad, en lo material, no, tal vez no habíamos podido como cogerle el tiro a eso porque como que estábamos en el mundo real y esa vaina gaseosa como que era de la cartelera. Y de pronto, y quiero ser optimista, el hecho de que habernos retirado de lo material y de la presencialidad tal vez pudo haber ayudado a entender que la cultura no se construía exclusivamente en el mundo material. Pero entonces me da miedo que si de pronto hicimos algún aprendizaje, ahora que nos manden otra vez para la oficina, de pronto desaprendamos lo que tanto nos costó, así había sido involuntario, pero por lo menos de pronto lo habíamos logrado. Pero bueno, el tema es fascinante. Pero yo comprendo eso, Juan. Yo creo que las empresas tienen un riesgo. Las empresas tienen el riesgo de capitalizar el aprendizaje e ir un paso adelante, o por el contrario, perder la oportunidad y dar 2 pasos atrás. Hay muchas empresas que seguramente van a tener ese problema y van a querer forzar a la presencialidad como si no hubiese pasado nada. Y uno dice, hombre, perdieron la oportunidad de haber capitalizado un aprendizaje organizacional que les permitía obtener el mayor beneficio, ¿cierto?, de ambas formas de trabajo, del presencial y del virtual. ¿Por qué devolvernos otra vez atrás como si además no hubiese pasado nada? Para la mayoría de las personas, la pandemia es un evento que no nos deja intocados.
pero hay organizaciones que yo veo que insisten en otra, incluso forzan de manera incluso irrespetuosa, poco empática a sus empleados a que tienen que ir de nuevo al trabajo porque ese jefe lo quiere ver, porque esa empresa dijo, tienen que estar aquí. Yo digo, hombre, ¿no será que esa empresa en vez de haber ganado, lo que está haciendo es devolverse, perder la oportunidad del aprendizaje? ¿Puedo agregar algo más ahí, Juan? Y qué pena. Claro. Y es que, como el contexto ya nos obligaba a hablar de transformación digital a las empresas, es que recuerden que cuando llegó la pandemia ya estábamos hablando de transformación digital y se convertía en muletilla. Casi que todo presidente o gerente nuevo llegaba diciendo, no, voy a impulsar la transformación digital, muchas veces sin conocer qué era. Pero cuando uno desglosa transformación digital, aparecen 3 elementos que son comunes a todas las propuestas. Una de ellas es que ya buscamos orientar la empresa o la organización centrada al usuario. Centrada al usuario. Entonces empezar a preguntarse, ¿qué es ser centrado al usuario? Centrado al usuario requiere que pensemos en la experiencia. Entonces, el segundo elemento es la experiencia del usuario, quien sea el usuario. Y aparece un tercer elemento que empiezan a mencionar, que se convirtió en muletilla antes de Juan lo toca muy bien, hoy lo vemos tangible, y es la cultura que permite que una empresa sea centrada al usuario y que tengamos experiencia del usuario. Y cuando aparece la cultura, empieza a ser elemento necesario de transformación digital. Hoy que tú lo preguntas después de pandemia, esos avances que hemos tenido con la aceleración que nos da esto, también con las pérdidas que hemos tenido, pero los avances que hemos tenido hace que la empresa que antes vendía aguacates y que mi mamá misma, yo pongo el ejemplo de las empresas, mi mamá para poder comprar aguacate tenía que tocar y casi que pedía que le sacara el triangulito. Hoy lo compra por teléfono o lo compra virtual. Si la empresa no se da cuenta que el consumidor le cambió, incluido una señora de 70 años, pues va a perder mucho. Sí, correcto. Ahora, Alex, tocas un tema importante. Déjame, Juan, yo digo una cosita aquí que es que este Alex me provocó con el tema de la transformación digital. Y es lo siguiente, mira, ¿qué hemos encontrado en la investigación? Yo he dirigido varias tesis, digamos, de nuestros posgrados sobre la transformación digital. ¿Y qué es lo que hemos encontrado al final acerca de cuál es el núcleo duro de la transformación digital? Todo el mundo tiende a pensar, tiene el mito de que la transformación digital es un problema de inteligencia artificial, de máquinas o de software. No. En últimas, el problema de la transformación digital es un problema de las personas, es un problema de las personas que van a adaptarse, que van a transitar en un cambio y que van a incorporar las máquinas y la inteligencia artificial y todas las formas de expresión de la cuarta revolución industrial en su trabajo. Pero en últimas, lo que menos importa en la transformación digital es el problema, digamos, de los aparatos. Lo que más importa es el problema de cómo las personas se montan en el bus de la transformación digital y cómo las culturas se flexibilizan para que esa transformación digital sea un hecho y no sea una retórica vacía, ¿cierto? Estamos en la transformación digital y usted mira y no está pagando nada con realmente las maneras de hacer las cosas en comparación como lo hacían hace 10 o 20 años. Siguen repitiendo la misma manera de hacerlo. Entonces, esa dimensión que dice Alex, la transformación digital como una práctica incorporada en la cual el centro de la transformación está en las personas y no en una retórica vacía en la que se dicen cosas que no tienen nada que ver con lo que realmente pasa en la manera de organizarse y hacer las cosas en la empresa. Okay. Bueno, pasemos, porque el tiempo es macabro aquí. El segundo bloque que habíamos propuesto era el tema de los jefes o de los líderes. Yo quisiera plantear 2 cosas. Una que me llamó la atención hace unos meses, creo que fue en Financial Times, ya no me acuerdo. Un artículo muy interesante diciendo que el reto que tal vez no estaba resuelto era el tema, y ahorita Alex lo mencionó, era el tema de la evaluación de personal, que había muchas dudas si los jefes iban a ser capaces de ser lo suficientemente imparciales, porque algunos estudios indicaban que, yo no sé, me imagino que es algo psicológico, Johnny, es que no es lo mismo la evaluación, al parecer, según lo que yo leía, que podía ser un jefe cuando iba a evaluar un empleado que había estado ese año con él físicamente, que evaluar uno que veía en una pantalla, y que los que estaban en pantalla, que no hacían parte pues como de los chistes de la reunión, de las empanadas después de la reunión o la cervecita el viernes después, esos iban a quedar en desventaja en los procesos evaluativos. Y por eso lo que decía Alex de que teníamos que volcarnos más a definir objetivos y no horas nalga, porque a mí no me da pena decirlo así. Eso lo iba a decir yo, no fui capaz para hacer eso. Muy decente, yo no. Sí. Nos vamos a tener que afinar en realmente qué es lo que vamos a evaluar.
pero sí será sigo con mi paranoia, Johnny. Sí será que es posible que a un jefe se le distorsione su evaluación de alguien cuando no lo tuvo físicamente. Sí. Yo anticipo acá algo que pasó en el fenómeno durante la pandemia, y es que algunos jefes pedían que encendieran la cámara 8 horas. Ya. ¿Se dieron cuenta de esos casos? Sí, claro. Por la inseguridad que tenía él de cómo evaluar. No lo juzguemos como mal jefe. En su condición humana, su inseguridad le llegaba a decirle a la persona, ¿sabes qué? Para poder saber si trabajas, prende la cámara toda la jornada laboral. Y eso se convirtió en, para algunas personas, como acoso, porque es que estamos claro. Intimidad. Ustedes ahorita vieron una gata al lado mío. Sí. Pero algunos tienen los bebés, las familias, trabajan en los hijos que estaban sin estudiar, claro. Y entonces cuando eso pasó, el jefe quería hacerlo. En su condición humana, quería controlar, enciendo la cámara. Ahora sí, Johnny, te dejo. Sí, no, yo quería decir una cosa. Ahí toca, Juan, un asunto importante, y es, digamos, que si hay un desafío que tienen los líderes en este contexto, ¿cierto? Ahorita de una modalidad híbrida, es de que tiene que desarrollar relaciones de confianza. Y yo creo que si ese jefe no está dispuesto a replantearse el paradigma de lo que piensa alrededor de cuál es el criterio de evaluación de un colaborador suyo, que no tiene que ver ya ni con la presencialidad, ni con cómo se viste, ni la puntualidad, sino con los resultados. Ahí hay un cambio de paradigma en la evaluación, ¿cierto? Una cosa es evaluar las actitudes de alguien que está presente, por ejemplo, su código de vestuario, que además también hay que decirlo, quedó alterado después de la pandemia. Si hay una cosa que, digamos, vamos a notar y estamos notando ya cuando volvemos al trabajo, es que la gente ya no se viste tan formal. La gente está yendo en camiseta y en tenis, porque la verdad es que entendemos una cosa. ¿Acaso era la ropa la que hacía el trabajo? No, el que hace el trabajo es la persona con su inteligencia, con su capacidad, con su habilidad, y lo de menos era que tuviera camiseta. Entonces ahorita la gente está llegando en una cierta informalidad porque nos dimos cuenta de que, digamos, si hemos hecho la tarea durante varios meses, casi 1 año y medio, entre chancletas, bermudas, ¿cierto? Y pijama. Ahora, ¿por qué va a ser el problema, pues, que no nos pongamos corbata para poder hacer el trabajo? Eso es una de las cosas que esta pandemia modificó, el código de vestuario, ¿cierto? Eso quedó alterado. Pero es para decirte, Juan, que sí, que hay que repensar de nuevo una cosa, porque sí es cierto que si los jefes no se ponen a pensar y a rediseñar una manera de ser más ecuánimes y más justos, más ajustados además a la realidad en las que estamos trabajando, sí va a colocar a las personas que están virtuales en desventaja. Si, por ejemplo, ese jefe sigue pensando que es la presencialidad, que es el vestuario, que es la puntualidad, pues hombre, va a colocar en desventaja a los que están allá. Pero además los que están afuera, por un factor que dice Ale ahorita que es importante, y esto es un trabajo, digamos, que hace nuestro decano Adolfo Eslava, ¿cierto? Alrededor de la importancia de la informalidad. Como las reglas informales, ¿cierto? Esas cosas que no se dicen, que están tácitas, que son complementarias de las reglas formales, tienen también un peso, y un peso no menospreciable, un peso importante, porque es que en los acuerdos informales permiten resolver cosas que los manuales que prescriben oficialmente el trabajo no permiten, ¿cierto? Pero las personas aprenden los trucos del oficio, las reglas del oficio en la informalidad, y con esa informalidad resuelven lo que la formalidad realmente, digamos, a veces bloquea. Entonces, los que están virtuales sí pierden la posibilidad de compartir espacios, digamos, informales, y por eso algunos dicen, no importa que estén virtuales, incluyanlo en la informalidad, porque ellos quedan en cierta manera aislados y quedan menos visibles, y entonces ante un jefe que lo que pasa es que le importa la presencialidad y la visibilidad, él va a ver que la visibilidad está en qué tanto lo vi yo y no en qué tanto es ponderado el peso de lo que usted tuvo como desempeño y como resultado. Y entonces ahí sí hay que tener un poco más de cuidado para reorganizar las reglas de la evaluación del desempeño, para que las personas que están en la virtualidad no queden en desventaja, y para que esa informalidad no se pierda, porque esa informalidad permite una cosa muy importante que los psicólogos denominamos, por ejemplo, la capacidad del aprendizaje organizacional. Y el aprendizaje organizacional depende de una variable muy particular, que es la capacidad de compartir conocimiento. Y resulta que la capacidad de compartir conocimiento depende mucho de escenarios informales, de escenarios no estructurados. Y ahí es donde uno le dicen, vea, si usted quiere ver tal cosa, hágalo así. Si quiere ver a fulano de tal, cáigale a tal hora, en tal momento, porque si no, no lo va a tener, no lo va a atender. Entonces uno comienza a aprender, ¿cierto?, cómo se maneja en una cierta cultura, en un cierto orden, digamos, establecido organizacional, porque alguien le transmite esas reglas informales, implícitas, que nadie le ha dicho, pero que son eficaces para resolver la tarea. Entonces yo creo que hay una cosa que entender,
y es que tenemos que sensibilizarnos, Juan, frente a una realidad que es inédita para nosotros como humanidad. Y es la primera vez que estamos frente a una condición dual, de una realidad que corre por la presencialidad y simultáneamente una realidad que corre por la virtualidad. Ese doble registro, ¿cierto?, de realidad no lo hemos enfrentado nunca. Nunca hemos tenido la condición de que la tecnología nos permitiera estar a la vez presentes y a la vez virtuales. Por ejemplo, miren lo que estamos haciendo nosotros hoy aquí, cómo estamos haciendo, digamos, el trabajo. Pero mientras estamos aquí sentados discutiendo esto, la presencialidad está corriendo y allá hay una reunión que está ocurriendo, que nos está esperando, ¿cierto? Alguien que nos necesita ver, pero nosotros estamos aquí y es la primera vez que estamos en este doble, digamos, registro simultáneamente, lo cual no nos deja de implantar, digamos, a nosotros desafíos en competencias para poder manejarlo, pero es una cosa inédita como humanidad que tenemos que tener sensibilidad para reconocer. Existe, yo le digo profe a Juan porque fue un profesor mío, profe, en la academia la diferenciación entre gerenciar y liderar, usted mismo lo decía ahorita, no es lo mismo ser gerente a liderar, pero hoy, ante ese contexto, cada gerente requiere ya ejercer liderazgo. Gerenciar es un tema que está asociado a la jerarquía o la autoridad formal, desde lo formal, pero como requieren conocer lo informal, que hace muy bien énfasis Johnny en traer otra vez, se requiere cada vez más liderazgo. Para frente al contexto actual, se demanda claridad, es que es muy complejo, porque pedimos adaptabilidad estratégica, tener la capacidad de tener la estrategia en constante cuestionamiento, conocer el modelo de negocio, confrontar el negocio con el mercado, pero al mismo tiempo tener la capacidad rápida de bajar con claridad a las funciones de cada empleado. Pero le piden a cada persona que sea gerente desde la habilidad gerencial, conocer él muy bien su negocio para que le pueda decir a cada persona que depende de él qué espera de él. Y ahí es donde está el reto de la pregunta que hace Juan. Poder identificar qué espero a la persona, porque ya no espero que esté 8 horas sentado, ya espero que tú produzcas tales resultados. Y a eso se le llama claridades. Claridades organizacionales, que entre otras cosas se mide cuando se mide el clima laboral. Las claridades te definen a ti cómo proponer objetivos. Y ya hay tecnologías o herramientas como objetivos SMART y otras herramientas como las matrices RACI que empiezan a identificar roles. Pero hasta ahí llega un ámbito gerencial, la parte gerencial de quien tiene un cargo. Pero se requiere complementar con una parte muy importante y es la empatía para sacar lo mejor de las personas. Una empatía virtual y una empatía presencial. Conocer muy bien las motivaciones, conocer la realidad de la persona, conocer si la persona ese sentido de confianza lo siente cuando yo delego en él y cuando lo acompaño en el cumplimiento de metas y también conocer cómo se aproxima el concepto de compromiso. Johnny, con el profesor Mariano Gentilín de la universidad y con el profesor Juan Pablo Román iniciamos una investigación antes de pandemia en un banco, donde la persona era jefe en Medellín de una persona que trabajaba en Bogotá, de otra que trabajaba en Miami, de otra que trabajaba en Cali. Ya tenía el contexto de trabajo remoto. Y las preguntas eran qué tanto se afectaba el compromiso o la confianza cuando el trabajo se hace desde la presencialidad con el que está en Medellín y en el remoto cuando está en Bogotá y que solamente se veían cada vez una vez al año o cuando visitaba la sede en Bogotá. Y encontramos que había mecanismos informales desde lo remoto que también se pueden generar como tú lo propones, que permitían que la empatía por parte de quien lidera se pueda desarrollar. Y por último, Juan, para poder concluir acá, al final entra el cuestionamiento del ser humano que lidera. También es un ser humano. Tampoco podemos esperar que sea un superhombre o una supermujer que no se equivoque. Uno también como líder o como persona que ejerce liderazgo también se puede equivocar y también es un ser humano que constantemente también siente emociones. Y reconocer sus emociones con responsabilidad empieza a ser una parte importante del trabajo hoy. Sí, yo creo que ahí tocas... Sí, dale, John. Sí, yo creo que tocas ahí, Alex, un asunto importante y es esto de la empatía y una empatía que sea direccional. Tú lo has señalado bien. Yo creo que los líderes tienen un desafío y es ante una situación de cambio que ya no tiene por qué ser, digamos, tan intempestivo, ¿cierto? Que puede ser más progresivo, con un poco más de tiempo, ligado en el tiempo. Aún así, necesitamos líderes que sean empáticos, incluso no solamente empáticos, compasivos, es decir, no solamente ser capaces de colocarnos en el lugar del otro, sino incluso hacer algo proactivamente porque el otro se sienta bien y porque esté cómodo para poder lograr, digamos, que ese nivel de comodidad y de tranquilidad, de seguridad, le permita tener un mejor desempeño. Y no solamente porque tenga un desempeño, porque eso sería
una empatía instrumental, sino por un compromiso ético, cierto, humanista, con que, hombre, me importa el otro también como ser humano, independientemente, digamos, de que sea productivo o no, es porque él es un ser humano que merece ser, digamos, cuidado, ¿cierto? Ser tenido en cuenta como un ser humano sintiente, ¿cierto? Y que también necesita ser acogido y necesita ser comprendido. Entonces, el asunto ahí yo creo que además de la confianza y la empatía mutua, ¿cierto? También yo creo que se necesita la dimensión, digamos, de esto que se está hablando y les decía ahorita sobre un liderazgo ético. Hay un problema con la tecnología y es que nos pone en una situación de un riesgo de instrumentalizar demasiado el trabajo, ¿cierto? Y de presionar mucho a través de él para que el otro produzca resultados, perdiendo de vista las condiciones reales en las que esos resultados pueden darse. Entonces, a los líderes tenemos que superar, digamos, esa tentación de que a través, por ejemplo, de la tecnología, como decía Alex ahorita, podamos, digamos, ser demasiado intrusivos, invasivos, digamos, una fuerza de control y dominación muy fuerte, como aquel líder que le dice, prenda la cámara 8 horas para verlo. Uno dice, uy, no, pero usted podría no haber pedido eso, o sea, sí, no necesariamente. O no, me hace el favor y se me visten todos como si fueran para la oficina, porque tienen que vestir bien como si estuvieran para la oficina. Y dice, uy, no, pero eso ya es demasiado invasivo de parte de un jefe, digamos, decirle al otro cómo se tiene que vestir para aparecer en cámara, pues, o sea, dígale que haga eso porque va a hablar con un cliente, pero en una reunión, digamos, en la cual usted está hablando de un asunto, digamos, en la que se puede contraer, eso no es una variable crítica, pues no debería exigirlo, pero todos lo exigían como una manera de mostrar que ellos seguían teniendo el control. Entonces, hay un llamado de atención ahí a los jefes, ¿cierto? Y es a tener la capacidad de saber usar bien estos instrumentos de control que son las tecnologías, ¿cierto? De lo que algunos en una perspectiva Foucaultiana han llamado el panóptico electrónico, ¿cierto? El control que uno puede tener del otro a partir de los dispositivos electrónicos, pero también, digamos, en una visión que a mí me gusta mucho hoy, que una perspectiva de la psicología, que es la psicología positiva, está integrando y es cómo hacemos una empresa saludable y cómo desarrollamos en esa empresa saludable actitudes positivas como el engagement, ¿cierto? Como lo que hacían unas colegas de la Universidad Católica en Bogotá que han escrito un artículo, un libro sobre el engagement y el cambio organizacional, la cultura y el cambio organizacional, que son dos libros que les recomiendo además, que son interesantes en razón con este tema, pero además como también además del engagement, el fluir en la organización, el ser resilientes, pero también la dimensión espiritual y la compasión entre esas ciertas dimensiones espirituales aparecen como temas hoy relevantes, porque yo creo que hay una cosa en la que hemos ganado con la pandemia, en la que no podemos dar un paso atrás, es en la sensibilidad que ganamos respecto a la importancia de la salud mental en el trabajo, una cosa que los líderes también podemos ayudar a cuidar. Incluyendo a ellos mismos, Johnny. Es que hay que hacer énfasis en eso. Sí, porque sin duda, claro que sí, Alex. Yo, oyéndolos a ustedes y la primera parte, decíamos, las organizaciones van a tener que aprender habilidades nuevas y rápido, y a los líderes y a los jefes también. Y yo creo que es también, como decía Alex, un reto para ellos porque son personas. Y yo me imagino que hay jefes que no han entendido cuáles son las nuevas tareas reales de un líder. Y para él, de alguna manera, y yo sigo en modo paranoia, Johnny me ayuda, para un líder, para un jefe que no ha entendido eso, tiene que ser un golpe, así sea subliminal al ego, que a mí me llama el jefe y voy a la oficina grande que tiene ventana, que tiene una silla muy buena y un escritorio grande, y yo estoy en una silla más chiquita al frente, él de pronto hasta más arriba, y de pronto ese señor como medio rey soberano pasa a ser simplemente un cuadrito ahí pendejo en una pantalla, y eso tiene que ser muy tenaz para un jefe que no entendió que él era más bien alguien que dirige y no alguien que daba órdenes. O sea, yo me imagino que hay jefes diciendo, yo lo necesito aquí para que se note que yo soy el rey y ustedes son los súbditos, porque es que dice que es muy duro uno convertirse en un cuadrito. Igual, de las mismas dimensiones. Claro, igual, y no tiene mejor señal ni nada, y además el empleado, si está mamado, dice, me desconecto y después digo que fue que cayó el internet. O sea, eso para el ego es duro. Tenaz, claro. Los jefes que no entiendan estos cambios la van a sufrir. Bueno, pero vamos a pasar al último bloque porque nos comimos el tiempo. Sin duda, sin duda. Muy interesante. La otra es, bueno, ya hemos hablado de la organización, hemos hablado de los jefes o de los líderes, y las personas también retornar
va a implicar cosas. ¿Qué creen ustedes que ya el empleado tiene que aprender rápido o empezar a desarrollar rápidamente? Johnny, ¿me permitiste acá para poder tocar el tema? Claro, sí, dale, Alex, claro, te iba a proponer eso. Toda la conversación me ha intentado sacar el tema de la ética y la dejé para esta parte, porque considero a los jefes líderes personas. Es que esto para mí es muy importante porque es que los ponemos en un rol de donde no se pueden equivocar y asumen esa posición de autoridad. Es que es eso. Los cargamos de una responsabilidad que ellos creen que por ser responsables, la autoridad es la herramienta para poder decir, yo tengo la posición más alta y más grande, yo siempre tengo la razón, yo no me puedo equivocar. Entonces, en esta parte de las personas, yo quiero incluir también a los jefes y líderes. Y por eso aquí aparece algo llamado ética del cuidado, Johnny. La debes de conocer mejor que yo porque pues soy psicólogo, pero la ética del cuidado propone, entre otras cosas, que yo no soy capaz de cuidar a los demás si no empiezo cuidándome a mí. Y lo que esta pandemia nos enseñó, entre otras cosas, por el uso del tapabocas, y sobre todo cuando uno se exponía a entornos donde habían personas y uno llegaba a su casa, era un momentico, cuídese usted para que cuide los de su casa. Aíslese usted si tiene un síntoma de gripa para que no contagie a más personas. Eso pasa igual hoy en el mundo empresarial para todas las decisiones que tomemos. Ese comprendernos como seres humanos, que si nos cuidamos nosotros mismos en nuestras dimensiones humanas, podemos ayudar a que los demás también se cuiden y cuidar a los demás. Eso despierta la necesidad de trabajar otras competencias. Competencias como esa empatía que estamos mencionando tanto, pero también la competencia de la adaptabilidad, el comprender que soy flexible cognitivamente, que no y subjetivamente puedo aprender. Dale, Johnny. Sí, yo sumaría a esa flexibilidad cognitiva también la flexibilidad subjetiva, es decir, la flexibilidad emocional. Los cambios no dejan de ser desafiantes para las personas y no dejan de ser algo que para nosotros como seres humanos tiene un costo emocional, hay un costo psíquico de cambiar. Eso no se puede perder de vista. Necesitamos un líder que tenga sensibilidad para saber que las personas están en un proceso de cambio. Un poco lo que está pasando ahorita cuando regresamos, digamos, después de 1 año y medio de la presencialidad, es lo que algunos autores han reconocido también como una especie del síndrome post-vacacional, ¿cierto? Ese momento de la semana después de vacaciones, después de un mes de vacaciones, la que uno tiene que como que volver a adaptarse. El principio es como difícil, incluso uno se siente como aletargado, prende el computador pero no hace nada, se pone más a hablar que a trabajar, etcétera, incluso, exactamente, e incluso uno siente que el cuerpo está desadaptado porque no está adaptado a la actividad, por ejemplo, de 8 horas seguidas. Incluso uno se siente muy cansado las primeras 2 semanas después de que llega de las vacaciones. A mí me han contado personas en estos días, mis propios colaboradores, ¿cierto? Y mis compañeros de trabajo me han dicho, uy, pero me siento muy cansado estos días. Al principio como que arrancar ha sido duro. Y claro, y uno entiende que es que se está adaptando porque imagínate. Si no COVID, más se va a sentir cansado. Imagínate, por ejemplo, vos sabes más de eso que yo, mi Alecito. Entonces, el asunto es que ahí lo que ocurre es que hay un término, digamos, de adaptación que hay que cumplir. Esto no va a pasar todo el tiempo, dentro de 15, dentro de 20 días, dentro de un mes vamos a estar más adaptados y al final del semestre vamos a estar más adaptados a esta nueva modalidad, digamos, híbrida, pero hay que darle tiempo a las personas. Y hay una cosa que dice Alex que es cierta. Yo diría esto, Alex, es cierto, hay que también considerar a los líderes trabajadores, ¿cierto? A los líderes personas, no como alguien que está en la excepción o en un lugar aparte. Ellos no están excluidos, pero yo creo también una cosa, mía, Alex, y es que los líderes también tienen que pensarse a sí mismos como personas. Sí, no solamente que los demás pensemos que los líderes son personas, sino que los líderes mismos se sientan personas, hombre, para no autoexplotarse, no autointensificarse, también respetar el derecho que tiene a la desconexión, también, digamos, decir, paro aquí, descanso, porque es que cuando el líder no hace eso, si él no lo hace, él no le autoriza eso a los demás. Pero es que también es el líder el que tiene que decir, hombre, no solamente tengo que tener una ética del cuidado del otro, sino también una ética del propio autocuidado. Líderes, hombre, por favor, ustedes son seres humanos, no tienen por qué estar 100% disponibles, no tienen por qué trabajar el fin de semana, no tienen por qué romper el equilibrio vida personal-trabajo, no tienen por qué mostrarse superhéroes ni superdotados. Hombre, ustedes también los asiste la humanidad como cualquiera, se cansan, tienen familia, ¿cierto? Quieren descansar, necesitan repararse, digamos, atribúyanse ese derecho a la reparación, a la desconexión, para que le reconozcan también ese derecho a los demás. Perdón, Alex, que no te escuché. No, es decir que también se equivocan, nos equivocamos como liderazgo. Entonces, si nos permitimos eso, podemos escuchar más fácilmente a los demás.
Exactamente. Yo creo que si partimos de esa ya sensibilidad frente a nosotros mismos como líderes, podemos también tener una sensibilidad más empática con el otro. El problema es cuando el líder, la gente lo pone en el lugar del pedestal y el líder imaginariamente se lo cree. Cuando resulta que el líder también es una persona, ¿cierto? Con necesidades, es una persona que también se frustra, que también no lo sabe todo, que también, digamos, le puede costar adaptarse. Él no está en la condición de la excepción. Él es un ser humano más con un rol particular, pero él, digamos, también tiene que ser sensible a interpelar, a interrogar esa dimensión de tendencia o la tentación de ocupar el lugar de ideal que la gente le atribuye, porque si no, entonces va a ser muy difícil que él, primero, experimente bienestar para sí y segundo, sea capaz de ser empático con sus propios colaboradores. Juan, ¿me permitís aquí una cuña adicional? Dale, dale. Y eso se logra también en ámbitos públicos. Dejamos de convertir en caudillos o en de generar un carisma atrayente de quienes lideran, porque es que también son seres humanos que se equivocan. Entonces, como se equivocan, los puedo cuestionar. Y si ellos se dejan cuestionar, es mucho mejor el ejercicio de gobierno por parte de ellos. Esto aplica, por eso es que es la tesis, al final, la tesis de doctorado fue eso. La comprensión de que ser un ser humano permite que ejerza mejor liderazgo. Y eso, el ejemplo, hace que se transmita a las demás personas, porque las demás personas también se dan permiso de ser seres humanos. Sí, miren, hay una dimensión, por ejemplo, que en esa dimensión humana a veces los líderes pierden, y es el sentido del humor. Hombre, yo creo que un jefe que sea capaz de reírse, ¿cierto? Incluso de sí mismo, es un jefe que es más sensible, ¿cierto? A reconocer la humanidad de sus colaboradores. Miren, en el campo de la educación hay 4 factores que hacen que un profesor sea un buen profesor hoy para las nuevas generaciones. El primer factor es que tenga buen humor. El segundo es que domine su tema. El tercero es que sea una persona que le interesen los otros, ¿cierto? Y el cuarto es una persona que transmita con pasión lo que sabe. Entonces, miren una cosa, el primer factor es el buen humor, ¿cierto? Además, no solamente en las relaciones de profesor-alumno, también las mujeres en la relación de pareja les gusta más un hombre que las haga reír. Bueno, hay que tomar nota, hay que tomar nota. Ahí les doy ese dato, ¿cierto? Para que se den cuenta, digamos, que esa dimensión del humor ahí es muy importante. O sea, que el humor es parte de la experiencia del bienestar que tenemos derecho todos a experimentar en el trabajo, tanto los colaboradores como los líderes. Entonces, no perder también, digamos, la posibilidad de que el trabajo no sea solamente un campo de sufrimiento y de negación, de sacrificio y del aguante, sino también un campo de la expresión, de la autoexpresión, de la expresión de sí y la alegría. Es imposible no complementar, Juan, diciendo que el bienestar, como se entiende, también es una condición subjetiva. Y no todos percibimos el bienestar igual. Por tanto, no puedo suponer que el bienestar que tengo para mí es el mismo bienestar que tengo para un compañero al lado mío. Y encontrar esa expresión también permite, con empatía, acompañar esa búsqueda del bienestar individual, que se vuelve bienestar colectivo. De ese reconocimiento del caso por caso. Yo creo que hay que entender eso, lo que pasa es que él ya parece más psicólogo que yo, ¿no? Él ya habla de lo subjetivo y todo, y acota esa definición es cierta. El bienestar es una variable subjetivamente definida, o sea, lo que es bienestar para mí no es bienestar para el otro, pero lo que eso nos indica es que las organizaciones y los líderes pueden tener una posición empática y de reconocimiento de cada trabajador como un caso en su particularidad. Y eso no es una cosa, digamos, en que cada uno va a hacer lo que le da la gana. Todo lo contrario, la tendencia contemporánea en la gestión, en un reconocimiento de la posibilidad de suscribir contratos no solamente formales de trabajo jurídicos, sino contratos idiosincráticos, contratos hechos a la medida, que cada trabajador hoy pueda, digamos, decir, mire, yo quiero venir tantos días al trabajo y tantos días en casa, y que lo pueda negociar sin ningún problema y sin que eso se suponga que es una cosa, digamos, que no está bien porque no es una ley general. Pues no, porque hoy en día lo que tenemos que hacer y lo que nos permitió esta pandemia, incluso que horizontalizó las relaciones con el jefe, que es lo que nos decía ahorita Juan, y es que la pandemia, claro, cuando usted queda reducido a un cuadrito, lo que le están diciendo es que usted ya no es el gran, ¿cierto?, emperador que gobierna sobre los demás, sino que usted ahorita es una persona que tiene que negociar constantemente y renegociar constantemente las condiciones en las que el desempeño en el trabajo se va a pactar para lograr el bienestar. Dos cosas que son fundamentales: la productividad y el bienestar y la calidad de vida. Y no es el uno en contra del otro o el uno en detrimento del otro, son las dos cosas, ¿cierto? Una buena productividad y una buena calidad de vida, un buen bienestar subjetivo, como además el doctor Alex me acaba aquí de recordar. He tenido buenos profesores. Bueno, el tiempo en este programa es como el presupuesto nacional, nunca alcanza, pero yo me alegro de eso. Creo que fue un barrio
muy interesante, obviamente inicial, porque como podemos concluir todos, esto tiene más profundidad y amplitud. Pero finalmente creo que como punto de partida, que es el objetivo de este programa, es que es ayudar a suscitar reflexiones que sean útiles a la sociedad, pues creo que fue un buen primer eh, aproximación. Y también me queda a mí como la idea de que, hombre, esta pandemia fue tan brutal y tan descarnada que sería una torpeza, incluso que no tendría sentido tanto sacrificio si no aprendemos las cosas que yo creo que tenemos que aprender. Lo que fue malo, lo que nos costó, lo que nos hizo devolver en cosas, pero también, como decíamos hace un rato, que hombre, de pronto sobrevivimos y no solamente eso, fuimos capaces de un proceso de adaptación y que no estamos tan tiesos y que resulta que somos más flexibles de lo que pensábamos. Creo que eso, si no entendemos eso, perdimos un año y medio irreparable. O sea, esto ya no tiene reversa, porque yo espero pues que no haya otra pandemia el año entrante, pero sí creo que tiene que ser en una oportunidad a pesar pues del costo enorme. Entonces, de nuevo, pues le agradezco a Johnny y Alex, creo que fue un privilegio para mí pues esta conversación y creo que para los que la van a ver, eh, creo que les sirva, que es lo que estamos buscando con esto, creo que es un buen punto de partida para que investiguen cosas y bueno, pues entonces de nuevo gracias y nos vemos en el próximo Campus Global.